Bueno, gracias a Bene, a Elisa, es un placer estar en este curso siempre. Seguimos aprendiendo cosas, compartiendo entre amigos, viendo a gente que no ves a veces a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que hay una inestabilidad asociada, o que creíamos que era responsable del ligamento cruzado anterior, que es la inestabilidad rotatoria, representada en este signo que es el pivot shift, o en esta exploración. Yo creo que deberíamos empezar a cambiar un poco el chip y en un pivot shift de alto grado, ¿se ha roto solo el cruzado? Probablemente no. Probablemente ese paciente tiene una hiperlasitud, probablemente ese paciente tiene una lesión de raíz meniscal externa o interna, probablemente tenga un slope aumentado. Y eso es importante a la hora de tomar decisiones y por qué hacemos una aplastia anterolateral. Por lo que estamos diciendo, ¿no? Aun haciendo cirugías bifasciculares o muy anatómicas, un 25% de pacientes tienen una inestabilidad rotatoria residual. Y eso, con un ligamento cruzado solo, no vale. Hay otras cosas que tenemos que ver. Y probablemente el complejo anterolateral o las zonas anterolaterales también sufren en una rotura del cruzado y que tendríamos que aumentar o hacer una tenodesis. Y hay un grupo de pacientes que luego iremos viendo y discerniendo, que son pacientes muy jóvenes, con alta demanda de pivote, con deportes de alto pivotaje, con hiperlasitud y que vemos con la exploración un pivot shift muy de alto grado. Lo de las plastias, bueno, por un lado tenemos la tenodesis de Lemaire, que como veis está descrita en el año 67 y que sigue en auge con alguna modificación y que se dejaron de hacer y se hacían solo como gesto único para el ligamento cruzado anterior. Y luego, por otro lado, aparece el grupo de Steven Claes y empiezan a hablar de cosas que ya se hablaban, como el tracto fibroso, el anterolateral, y empiezan a describir un ligamento que inicialmente lo describen anatómicamente, como veremos más adelante, de forma errónea. También se le ha dado importancia clínica a la radiología ver una fractura de Segón. Pero bueno, la fractura de Segón no es solamente un arrancamiento de esa inserción del posible ligamento anterolateral. Como veis, la porción refleja del bíceps femoral y parte de la cintilla iliotibial también se insertan ahí y pueden ser responsables de una rotura. Los que ya peinamos canas, yo me traje esta sudadera para que veáis en qué año nací. Usábamos los cuadernos de artroscopia de la Asociación Española de Artroscopia y os invito a que lo busquéis, están abiertos, ese artículo del doctor Cheche Chalanda-Basso y con las preparaciones anatómicas de Pau Galanon. Hablaba de los usos de la plastia de Lemaire modificada, cómo eran los puntos más importantes de la técnica y qué se conseguía con ella y para qué era, para asociar a una reparación del ligamento cruzado anterior o, en el año 2023, nuestro amigo Diego García Germán describe una técnica de una plastia anterolateral como gesto único en un paciente de 65 años que rompe el cruzado y que tiene un pivotaje bestial y durante 5 años intenta un tratamiento conservador que no va. Estudios. En el 2001 se le daba importancia ya a la plastia anterolateral con estudios randomizados y sigue, y la cosa sigue. Y a partir de ciertas publicaciones se le empieza a dar importancia a lo que decía el doctor Espejo, al fallo del injerto, en los rescates, en ciertos pacientes que tienen unas condiciones hay que asociar la plastia anterolateral. No en todo el mundo, por supuesto, pero sí en muchos, ¿no? Y esto, pues bueno, es un estudio multicéntrico de Getgood, del grupo de Ontario, que lo que viene a demostrar es que en pacientes de alto riesgo, son muchos pacientes, son 618 pacientes que se randomizan, a los que se le hace un Lemaire con la plastia de cruzado y a otros no. Y se llega a demostrar que en pacientes de alto riesgo, jóvenes con deportes de alto riesgo, tienen un índice de re-rotura a los 2 años inferior. La plastia de Lemaire es una plastia muy sencilla,
y que, bueno, no añade a la cirugía muchísimo más tiempo. ¿Tenemos que hacérselo a todos los cruzados que aparecen por la consulta? Claro, si te pones a leer estudios de 2024, nivel de evidencia 2, con 14 estudios randomizados que dicen que da igual que hagas un ligamento anterolateral o una plastia del Lemmer y en pacientes que tienen mucho o poco riesgo, pues parece que los test posoperatorios de pivotaje, de inestabilidad residual, son mejores. Da igual lo que queráis hacer, esto es otra revisión sistemática, da igual que hagáis un Lemmer modificado o una plastia del ligamento anterolateral con la técnica de Sonnery-Cottet o de otros autores, porque los resultados funcionales al final y de rotura de injertos es lo mismo. Claro, esto viene a representar, si yo soy Pablo, o soy Óscar, o soy el doctor Espejo, o soy Néstor, que tengo mucho deportista, a lo mejor mi círculo son todos anterolateral. Claro, si yo tengo piltrafillas, aficionados de fútbol de veteranos que se rompen la crisma porque se acaban de tomar un cocido antes. Bueno, pues a lo mejor yo voy en la periferia y tengo pacientes a los que tengo que seleccionar para hacer un ligamento anterolateral. Y luego tenemos dos opciones, ¿no? Una, reconstruir con un ligamento, pero resulta que ese ligamento lleva 3 implantes, un tiempo quirúrgico superior, etcétera. O un Lemmer que me puede añadir 10 minutos y que lo puedo fijar con una grapita, porque resulta que el comercial no ha tenido los tornillos interferenciales a tiempo, o incluso utilizar los sistemas de suspensión que hacemos para la reparación del ligamento cruzado anterior en ciertos pacientes pediátricos, utilizarlo como fijación de ese Lemmer. Os invito a que leáis ese artículo para los residentes porque os explica perfectamente cómo tenéis que hacer el Lemmer, incluso las contraindicaciones, que serían evidentemente una lesión del ángulo posterior externo y la artrosis del compartimento externo. El ligamento descrito por Steven Claes, que ya tenía sus prebostes anteriores o sus preconizadores, bueno, tenía un poco de follón. Incluso Steven Claes al principio no lo definió anatómicamente correcto. Es un ligamento que se inserta, como veis, en ese estudio de consenso, se definen los puntos de inserción, posterior y superior al epicóndilo, 1 centímetro por debajo, es decir, para hacer la técnica. Ese estudio dice cosas muy interesantes. Primero, que existe, porque hay dudas por ahí. Segundo, que la inestabilidad anterolateral es responsable del menisco externo, de las fibras de Kaplan, que son las fibras más profundas del tracto iliotibial, y del ligamento anterolateral. Y por otro lado, que es un ligamento anisométrico, se tensa en extensión, en flexión se afloja. Definen ya pues, las indicaciones, entre comillas, de hacer un ligamento anterolateral nuevo, que sería en los rescates, en los pivos altos, pivos o grados de pivot muy altos, y cuando tenemos un genu recurvatum, hiperlaxos, y en pacientes muy jóvenes, que esto con matices, porque yo, lo de jóvenes, ¿cuánto es? ¿25, 26, 58? Yo qué sé. Cada vez que vas cumpliendo años, más jóvenes somos, ¿no? Y, bueno, se demuestra que al final el control biomecánico con un Lemmer o con un ligamento es el mismo y que probablemente lo más importante es que si hacéis un Lemmer no os vayáis a las fibras profundas de Kaplan y jorobarlas. Esto es un estudio de consenso latinoamericano. Yo, como vengo medio de Cuba, pues me ha gustado bastante porque pone en jaque todos los problemas que podemos tener con un alto pivot o en la toma de decisiones. Ellos analizan una serie de cosas, la edad, la cifran en 25 años, que si tenemos un Latchman o un pivot muy bestia, si tenemos signos radiológicos como una fractura de Segón o un Ferretti de resonancia mayor de 3, si vamos a hacer deportes de pivotaje, cuáles son, si hay laxitud, si tenemos un slope mayor de 12 y si tenemos lesiones meniscales asociadas. Ellos hacen un estudio de regresión estadística y asignan un coeficiente. Si el coeficiente suma más de 2.91 hay que hacer un anterolateral.
Pero bueno, podemos hacer cosas. Si tú haces deportes de pivotaje y eres joven, hay que hacer un anterolateral. Si tú tienes un pivot de altísimo grado con signos radiológicos, hay que hacer un anterolateral, independientemente de la edad. Y luego también el ser o no ser un paciente con cronicidad o no da mucha importancia. Bueno, el efecto de los procedimientos extraarticulares en mayores de 30 años. Ya empieza a hablar la gente que si no son 18, yo cuando empezábamos con esto, 18, luego 25. Ahora el grupo de francés te dice que 30, porque resulta que los mayores de 30, si le haces una plastia anterolateral con un alto pivot shift, con alguna lesión asociada como es el slope, etcétera, tienen un índice de rotura 3 veces menor. Y también, a ver, yo los estudios biomecánicos con trozos de carne en un laboratorio, sí, bueno, pueden tener su trascendencia clínica, pero para mí, para tomar decisiones, la medicina basada en la evidencia, y os lo digo, no son las clasificaciones, no son lo bien que operáis, son lo agradecidos que quedan los pacientes con lo que hacéis. Entonces es a lo que hay que tender. Bueno, pues hablan de que sí, que puede aumentar la presión en el compartimento externo, que puede ser generadora de artrosis, y otros pues dicen que no. Con el mismo estudio, 6 frozens y 6 cadáveres, 6 piezas cadavéricas, 8 piezas cadavéricas, se someten a una serie de test y resulta que algunos dicen que no. Y luego hay estudios como este, a 19 años, que te dice, campeones, 121 rodillas, dicen que da igual, que no hay diferencias, que le puedes hacer un cruzado y una plastia anterolateral o un cruzado solo, que no hay ninguna diferencia. Y lo que sí hay diferencias que los que les haces un anterolateral puede incidir un aumento en la artrosis. Luego hay estudios más a largo plazo que dicen que no aparece una artrosis muchísimo más llamativa entre un grupo u otro. A la hora de los rescates, pues siempre lo que decía el doctor Espejo, muchas veces nos vemos abocados a utilizar aloinjertos para el cruzado. Hay un grupo de Cataluña, un amigo de Néstor y mío que se llama Joan Minguel, que demuestra que el uso de aloinjertos en el cruzado con una plastia de Lemer modificada puede obtener los mismos resultados que con un autoinjerto. A veces yo en los rescates lo que uso es esto, un Aquiles, y que me vale para hacer un cruzado y un anterolateral. Decía el doctor Espejo, luego lo discutimos, rescates siempre. Pues hay gente que dice que no. Hay gente que dice que si tú tienes una plastia que estaba mal colocada, pero aún encima no tiene pivotaje, pues ¿para qué lo voy a hacer? Y no tengo slope, y no tengo lesiones meniscales, la raíz está bien, etc. Formas de pensar, yo en los rescates lo hago siempre. Esto es un trabajo muy clásico de Sonnery Cotet con 502 pacientes, que lo que hace básicamente es un grupo hace un semitendinoso con anterolateral, como decía Óscar, en otro un semitendinoso cuadrifascicular solo y en otro un HTH. Y a 2 años ve que el hacer un anterolateral asociado a los isquiotibiales, estamos hablando de pacientes con alto demanda funcional, pivotaje, deportistas, etcétera, es 2,5 veces menos posible romper el cruzado que el HTH y 3 veces con respecto a un cuadrifascicular. Yo quiero hacer hincapié en esto. Hacer anterolateral sí, cuando hay que hacerlo también. Hay gente que dice que cuando reparas una raíz que hay que hacerlo para proteger esa raíz, pero fijaros, esto es un caso en el que tiene preoperatoriamente en el quirófano ese pivotaje, se ha planificado una ligamentoplastia, se ha planificado un anterolateral, pero nos encontramos una raíz posterior meniscal y al repararla, sin hacer el anterolateral, fijaros que desaparece el pivot. Es decir, hay más cosas. Hay que pensar siempre en los pacientes que tengan más cosas para hacer un anterolateral. Óscar, yo voy y he pasado pantalla.
pacientes de alto impacto, muy jóvenes, con deportes de muy pivotaje, con alguna lesión de slop. Yo me he venido arriba y les hago esto, cuádriceps y un Lemer modificado. Injerto autólogo de cuádriceps es un poco más caro, pero me da más seguridad. Para llevar a casa, procedimiento asociado a cualquier reparación del ligamento cruzado anterior, siempre que seleccionamos pacientes. Cuando hay una hiperlasitud, cuando hay pivotaje, cuando se es joven, aunque ya veis que la edad no importa, y combinar esas variables, es decir, hay pacientes de altísimo riesgo. El pivot no es solo que se rompa el ligamento anterolateral, hay más lesiones que lo producen, como la raíz meniscal externa, como el slop, como la hiperlasitud, etc. Yo prefiero hacer un Lemer modificado porque es más barato y me lleva menos tiempo, es vagancia, es una vagancia. Y bueno, parece ser que disminuye el índice de roturas de la plastia, pero evidentemente no lo podéis sustituir por una mala técnica de ligamentoplastia. Parece incrementar la presión en el compartimento externo, no sé hasta qué punto va a generar artrosis este tipo de plastias. Y bueno, espero que a mí la luz a veces me viene a la cabeza, espero que os haya añadido un poco de luz esto. Gracias.